Estamos compartiendo en este estudio acerca del Espíritu Santo. Y es bueno que veamos el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Lo uno y lo otro se complementan. Es necesario porque es una vivencia personal. La vez anterior compartimos acerca del Espíritu Santo, sus símbolos, es decir, aquellos elementos, aquellas cosas que lo representan a Él. Por ejemplo, dijimos que el agua es un símbolo del Espíritu Santo. El agua sacia, el agua llena. El agua quita la sed, ¿no? Pero también el agua lava. Y el Espíritu Santo usa esa figura, esa comparación del agua, porque el agua es vital. Sin el agua no hay nada. Entonces nosotros no podemos una vida normal, una vida cristiana normal, sin el Espíritu de Dios. Luego vimos el segundo símbolo, ¿se acuerdan ustedes? Y es el fuego. El fuego es un elemento purificador, pero también el fuego tiene su propia naturaleza, sus propiedades, no solo porque calienta, ¿no?, sino porque alumbra. Pero también el fuego se enciende y esa es una de las figuras. Cuando usted dice, estoy apagado, no siento deseo de nada, hay una desmotivación, un desánimo. Yo quisiera estar encendido. Y ahí el Espíritu Santo como fuego nos enciende, ¿no? Pero también nos purifica. Tiene ese trabajo el Espíritu Santo, como fuego, ¿no? Pero hay un tercer símbolo que es interesante en la Biblia del Espíritu Santo, y es el viento. El viento, ¿no? Cuando vino sobre los 120, dice que experimentaron aquellos 120 un viento que soplaba, ¿no? Pero también aparece allá con el profeta Ezequiel. ¿Se acuerdan? Allá en el Valle de los Huesos Secos, allá por el capítulo 37. Y los huesos estaban por todos lados. Y el Señor le dijo, profeta, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor. Pues entonces invoca al Espíritu Santo de los cuatro costados. Y comenzó el profeta, Espíritu de Dios, sopla sobre estos huesos. Y comenzó aquel viento a soplar. Y comenzaron los huesos a ponerse en actividad, ¿no? Todos los huesos. Solo imagínese usted los huesos, hasta con la calavera, ¿no? Y luego la carne. Y luego eran personas, un ejército, ¿no? Mire, todo esto, ¿no?, es interesante. Y la aplicación es que nosotros necesitamos el Espíritu Santo. No solo cuando nos sentimos en una situación casi como que estuviéramos muertos. Levántame, resucítame. Lo vamos a necesitar el Espíritu Santo en aquel día cuando nos levantemos de las tumbas. Entonces el Espíritu Santo, como agua, como fuego, como viento, son figuras que se aplican precisamente. Pero también tenemos al Espíritu Santo en su aplicación, y me gusta este símbolo, y es el vino. La utilidad del vino, sobre todo en nuestro pueblo querido Israel, era imprescindible. Porque el vino no solamente tenía poderes curativos, sino que era como la bebida cotidiana, y que de alguna manera el pueblo se regocijaba. Ese gozo que producía, ¿no?, y el deseo de disfrutar, de vivir. Entonces nosotros necesitamos el vino de Dios.
En este caso, el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuántos símbolos van ya? Agua, viento, fuego, viento, vino, 4. Pero hay un símbolo que es el que quiero que veamos hoy. Y lo voy a dejar por último. Porque el símbolo 5 lo vamos a poner hoy y es esa palomita blanca que vuela, ¿no? Interesante, que tiene que ver no solo con la sensibilidad, sino con la fidelidad. Y luego tenemos también el sello, que es la propiedad y la seguridad, ¿no? Un cristiano está sellado, es propiedad de Dios, pero también seguridad de nuestra salvación. ¿Está seguro, no? Tiene el Espíritu de Dios, fue sellado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en este caso, en la figura del sello y al mismo tiempo las arras, nos hablan de la promesa, del anticipo de nuestra herencia futura. Ahí tenemos 6 símbolos. Pero he dejado para último el aceite. Me interesa el aceite. Es el que quiero que veamos hoy en el Antiguo Testamento. Cómo era el aplicado, ¿no? Y qué aplicación tiene ya para nuestra vida espiritual. Acompáñenme por favor a la lectura en el libro de Éxodo. Éxodo. Todos al libro de Éxodo, en el capítulo último 40. Dice Éxodo capítulo 40, son instrucciones de parte de Dios para Moisés. Dios instruye a su siervo y dice ese versículo 9 del capítulo 40, y tomarás el aceite. ¿Lo está leyendo? Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será el tabernáculo y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Subraya el versículo 12 de este capítulo 40. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Versículo 13. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás. Y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción, mira qué interesante, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Diga: Espíritu Santo, habla mi corazón, enséñame, lléname, enséñame, instrúyeme y abre mis ojos del entendimiento. Quiero entender tu palabra. Quiero edificarme en tu palabra, en ti, Espíritu Santo. Gracias, mi Padre, por darme ese espíritu de entendimiento. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En la entrega anterior, ¿se acuerdan? Con este estudio del Espíritu Santo, traté de ver con ustedes algunos versículos que hablan del Espíritu Santo, porque mi interés es que conozcamos acerca de la persona del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y luego
nos apoyamos en el Nuevo, toda la Biblia. Y vimos un versículo de oro, Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía y estaba en tinieblas, y que el Espíritu de Dios se movía ordenándolo todo, llenándolo todo e iluminándolo todo, el Espíritu Santo. Hicimos una comparación y dijimos que ese versículo 2 del capítulo 1 de Génesis tiene un parecido a nuestras vidas. Cuando nosotros no conocíamos a Jesús, nuestra vida era un desastre, era un caos. Y cuando vinimos a Jesús, ¿cómo estaban nuestras vidas? En desorden. 2, vacías. 3, en tinieblas. Y fue el Espíritu Santo de Dios quien, oiga, nos atrajo, nos convenció y puso en orden nuestra vida y llenó nuestra vida y nos iluminó, separó las tinieblas de la luz. Esa es nuestra realidad, ¿no? El Espíritu Santo hizo ese trabajo y está con nosotros. Pero luego vimos una segunda figura ya con el diluvio. Cuando se termina el diluvio y Noé, para ver cómo estaban las aguas sobre la tierra, tuvo que enviar una paloma. Primero envió un cuervo, pero después una paloma. Esa palomita, no digo que la paloma es el Espíritu Santo. Estoy en este caso tratando la manera de presentar como una especie de figuras, de cuadros proféticos. Y esa palomita fue, mire, sobre la tierra y no pudo reposar en ella porque todo estaba inundado y regresó a Noé. Luego Noé la volvió a enviar y la palomita volvió a regresar, pero ya con con una hojita, con un pedacito de olivo. Entonces Noé entendió que las aguas habían bajado. Pero aún la palomita había que volverla a enviar. Y en la tercera vez que la envía, ella ya no regresó, se quedó. Entendemos que el Espíritu Santo siempre ha estado en la faz de la tierra, pero fue hasta que Jesús murió y resucitó, el Espíritu Santo se quedó de una vez por todas. ¿A qué es interesante? Es un cuadro, ¿no? Muy lindo. Pero luego vimos otro cuadro profético del Espíritu Santo con el aceite. Vimos allá en Génesis, ahí en el capítulo 28, cuando Jacob va huyendo, va para donde su tío Labán y duerme esa noche y pone de cabecera una piedra, una roca, una piedra. Ahí durmió. Y en esa dormidita que tuvo un sueño tremendo. Miraba que el cielo y la tierra se unían a través de una escalera y que ángeles subían y ángeles bajaban. Y nosotros estamos creyendo, interpretando que tiene que ver con Cristo Jesús. Porque Jesús es el único camino al cielo y es Jesús el que une el cielo y la tierra. Pero lo interesante es que Jacob, sorprendido, al día siguiente, toma la piedra donde él pues reposó su cabeza y él dijo, aquí no es otra cosa que aquí es casa de Dios, aquí está Dios. Y él no quería que aquella piedra pasara por desapercibida. A lo mejor había varias piedras. ¿Y qué hizo Jacob? Derramó aceite sobre la piedra, sobre la roca. Si él hubiera derramado agua, pues esta desaparece, ¿no? Pero el aceite no. Entonces, ahí hay un cuadro. Y yo le pregunto a usted, ¿quién es la roca? Jesús. ¿En quién descansa usted? Con sus sueños.
con su futuro. ¿En quién descansa usted? En Jesús. Pero ese Jesús no es cualquier Jesús. Es el Hijo de Dios. Es el ungido de Dios. El ungido, el Rey de Reyes. Es el Mesías, el Cristo, el Señor. Cuando Él se presenta en Lucas capítulo 4, versículo 18, y se dirige a su pueblo, les dice, mire qué presentación. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, para traer la sanidad a los enfermos, dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ese es el ungido. Entonces, aquella piedra nomás y aquel aceite sobre la piedra nomás era un cuadro profético, anticipado. Como un lenguaje para Jacob. Mira, Jacob, sabías una cosa, que de ti, de tu linaje, va a venir el que será Señor y será Rey. ¿Le parece interesante? Pero también vimos al Espíritu Santo más adelante, ya no en Génesis, sino en el libro de Éxodo. Y fue con la salida del pueblo de Israel, cuando sale de Egipto y va a la tierra prometida. ¿Quién le acompañaba en lo que vimos en el capítulo 13 de Éxodo? Y en todo el camino hasta que llegó a la tierra prometida, ¿quién acompañó? ¿Quién acompañó? Una columna de fuego. Era columna de fuego en la noche y era una nube en el día. Otro cuadro figurativo ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y esa columna de fuego reposaba sobre el tabernáculo, según el capítulo 40 de Éxodo, el último capítulo, cuando se terminó la obra. Y no se movía. Y lo repite números ahí en el capítulo 9. Eso tiene un cuadro lindísimo para nosotros. El Espíritu Santo reposa sobre la iglesia, sobre nosotros. Y nosotros no debemos movernos donde nos querramos, sino cuando el Espíritu Santo nos guía. Porque Israel no se movía a sus labores diarias hasta que el Espíritu Santo se levantaba o se movía. ¿Estamos? Entonces, ya vimos al Espíritu Santo de manera figurada, con aquella palomita, el viento de las aguas cuando estaba ordenando toda la tierra. Ya lo acabamos de ver en esta roca como el aceite, ahora como el fuego en la columna. Pero quiero insistir con esto del aceite. Me interesa esto del aceite. Cuando Moisés va a construir el tabernáculo, le pide al pueblo que lleven, que traigan, les dice él. Y llevaron piedras preciosas, llevaron oro, plata, madera, todo llevaron. Y una de las cosas que llevaron fue aceite. El aceite más las especias aromáticas. Si puede acompañarme al capítulo 35 de Éxodo, porque es un estudio bíblico, lea. Cuando el pueblo lleva aceite para el aceite de la santa unción. Capítulo 35, regrese por favor. Dice ahí, el pueblo viene y trae todo. Dice el versículo 20, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión. Ahora de un solo, vámonos hasta el versículo 27. Los príncipes trajeron, ¿qué trajeron los principales? Piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado. Esto es importante hablar también del alumbrado en el candelero, en el candelabro, ¿no? Vamos a tener su momento. Y para el aceite de la unción y para el incienso aromático.
Oiga, trajeron aceite y trajeron las especias aromáticas para el aceite de la santa unción. Con esta premisa, hoy sí vamos a irnos allá donde leímos, en el capítulo 40, cuando está diciendo cómo va a utilizarse el aceite. La primera parte es que el aceite de la unción la iba a utilizar para ungir el tabernáculo, es decir, para ungir las cosas, todo lo que estaba en el tabernáculo, los utensilios. Oiga, los utensilios. En alguna oportunidad los utensilios se pueden aplicar a personas. Oiga, personas. ¿Y eso? Sí. ¿Usted es un utensilio en esta casa grande? Sí. Usted puede decir, soy una vasija. Pero usted es una vasija de oro, de plata o de barro. Eso no me da la respuesta. Los utensilios, los instrumentos. Y en una casa grande, dijo Pablo, hay cantidad de utensilios, unos para honra y otros para deshonra. Los utensilios eran santificados. Significa apartados para Dios. Usted debe entender que es cristiano, que es cristiana y que es un instrumento para Dios. El hombre y la mujer más sencilla que le sirve a Dios en cualquier área de servicio debe entender que es un instrumento, que es un utensilio del Señor y que está santificado para Dios. Es decir, apartado, dedicado para Dios. Y va a ver usted que todos los utensilios del tabernáculo eran ungidos con aceite. Hay una parte que me impacta a mí. Cuando Israel fracasa y pierden el reino, y pierden la ciudad, y pierden el templo, pierden los utensilios. Se llevaron robados los vasos santos, los tazones, todo esto se lo llevaron los babilonios, allá a Babilonia. Y acuérdense ustedes que el hijo de Nabucodonosor, algunos dicen que era el nieto, se celebró un gran banquete y bebieron vino de Babilonia. ¿Con qué? Con los utensilios, con los vasos del templo. Pero mira qué lindo es Dios. Claro, Dios se molestó y en esa noche de ese banquete, una mano, mene, tequelo, parsin, Dios estaba diciendo al rey de Babilonia, tu reino ahora tiene fin. Porque entraron las tropas de los medo-persas. Y Dios utiliza a estos medo-persas para que su pueblo regrese a la reconstrucción, a la restauración de la ciudad, de las murallas, de las puertas, del templo. Cuando regresa Zorobabel, después Esdras y por último Nehemías, ¿sabe qué venían de regreso? ¿Quiénes venían de regreso? Los utensilios. ¿Cuál aplicación tiene esto? Una persona que ha vivido en Cristo, que toca el instrumento, que canta para Dios, que evangeliza, que predica, es un utensilio del Señor. Pero por cualquier situación podría caer en una desgracia y el enemigo le atrapa y le cautiva y de alguna manera se lo lleva ¿a dónde? A Babilonia, al mundo. Y esta persona que era, y podemos decir que aún es, un utensilio del Señor, ahora está sirviendo para Babilonia. Qué tremendo, ¿no? Pero nosotros tenemos que interceder, rogar y suplicar a Dios que en su gran misericordia esos utensilios, esos instrumentos regresen, vuelvan. Porque aquellos vasos santos de oro y de plata, aquellos utensilios regresaron a Jerusalén y regresaron al templo y después de ser lavados y purificados volvieron a servir en el templo de Dios. No se sorprenda que una persona, que un hombre, una mujer de Dios que anduvo un tiempo
Bueno, bendecido, decimos nosotros. Pero luego se apartó. No se sorprenda que Dios en su misericordia lo vuelva a traer y a utilizarlo. ¿Por qué? Porque ha sido santificado para Él. El aceite sobre los utensilios significa ¿qué? Apartado, dedicado, santificado. ¿Le parece? No, a mí me deleita esto, ¿no? Pero ahora viene la segunda parte. No solamente los utensilios, sino la persona de Aarón. Léase por favor el siguiente versículo. Leámoslo. Aarón. ¿Qué dice allí en el versículo? Todos, por favor. Dice el versículo 13 o 12. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y le vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Quiero que veamos en esta segunda parte la santa unción o la unción sobre el sacerdote, sobre Aarón. Hay un salmo que a todos nos gusta, ¿verdad? ¿Cuál es? El Salmo 100. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Salmo 133. Es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón que desciende por la barba y sus vestiduras. Bien, Aarón fue ungido con el aceite de la santa unción. Esto habla de consagración. Y hablo con los que somos pastores sobre todo, pastoras, pastores. No olvide, ponga los pies en el suelo y valore lo que usted es. Lo que usted es. Usted es un hombre o una mujer, porque hay mujeres, consagrado, consagrada, consagrado para Dios. Para un oficio específico para Dios. En este caso, Aarón es una figura, un cuadro lindísimo, aplicado a la persona de Jesús. ¿Por qué razón? Porque Aarón era el sumo sacerdote. No habían varios sumos sacerdotes, era el único. Y era el del oficio de que cada año él presentaba la sangre de los corderos, de los machos cabríos, para recibir el pueblo la paz, el perdón de sus pecados, ¿no? Entonces Aarón tenía un trabajo importantísimo, además de que presentar el incienso. Eso habla de la intercesión. Nuestro Cristo es nuestro sacerdote intercesor. Y ya dijimos, nuestro Cristo es el ungido. El ungido. Y vuelvo a insistir y a repetir, él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Así como Aarón era el ungido, así nuestro Cristo es el ungido. Y así como Aarón tenía ese trabajo, esa labor de intercesión a favor del pueblo, y presentaba él la oración, el incienso, así nuestro Cristo es nuestro intercesor en el cielo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesús. Es interesante. Pero, además, él también era el hombre que entraba hasta el lugar santísimo para rociar la sangre de los animales y traer la paz al corazón de todo un pueblo. Es por el sacrificio de Cristo, de nuestro ungido,
de nuestro sumo sacerdote, en que nosotros ahora tenemos, mire, un paso libre. Se le llama el camino nuevo, hasta el lugar santísimo, hasta el Padre, por el sacrificio que Él hizo. Nuestro sumo sacerdote, nuestro ungido, ya no Aarón, sino nuestro Cristo. No se goce, hermano. Alabe a Jesús entonces. Diga gracias. Pero no solamente el sumo sacerdote. Y esto quiero que lo tomemos ya todos nosotros. No solamente era consagrado el sumo sacerdote con el aceite de la unción. Mire qué importante es el Espíritu Santo. Yo quiero que de veras nos metamos en esto del Espíritu Santo. Era tan importante que ahora los hijos, ¿qué dijo el versículo que leímos? Que vengan los hijos y no solamente vamos a lavarlos y no solamente vamos a vestirlos, sino que vamos a ungirlos. Nosotros vivimos 3 pasos. Lavados. Usted puede gritar los 4 vientos: yo he sido lavado por la sangre de Jesús. Usted puede decir: he sido lavado con la sangre de Jesús. Mis pecados fueron lavados por la sangre de Jesús. Nosotros somos ahora ese real sacerdocio. Pero puede decir también usted: además, el Señor me ha vestido con vestiduras nuevas. Ya no uso las vestiduras de la injusticia. Hoy mis vestidos se llaman los vestidos de justicia, porque Él me ha justificado. Imagínense. Pero luego, ¿qué más disfrutaban los hijos del sumo sacerdote? Digan los hijos. Los hijos. La unción. Nosotros somos los hijos. Las figuras de Cristo hay que verlas en diferentes formas. Como padre, como padre, como esposo, como Señor. Si Él es Señor, nosotros somos siervos. Si Él es el desposado, nosotros somos la desposada. Pero en este caso me quedo. Si Él es el Padre, ¿qué somos nosotros? Los hijos. Entonces, los hijos eran los únicos sacerdotes que ministraban. Hoy somos nosotros. Por eso dice allá Apocalipsis 1, que con el sacrificio de la cruz, con la muerte de Cristo, Él nos hizo, no es que nos va a hacer, nos hizo ya reyes y qué más, y sacerdotes. Nosotros somos real sacerdocio. Y la unción era únicamente para los sacerdotes. No era para nadie más. Hoy cada cristiano y cada cristiana debe valorar. Valoremos lo que somos. Valoremos lo que Jesús hizo en la cruz y en la ubicación que nos ha dado hoy. Y apliquemos. El Espíritu Santo es necesario. Mucha gente se ha conformado nomás con el sello. Y allí se ha quedado. Y claro que es el paso 1. El sello del Espíritu Santo es para salvación. Repítalo, ¿es para qué? Salvación. Pero no hemos dado el otro paso acerca de la sumersión o inmersión, sumersión, que se le llama también bautizo. Pero hay una palabra sencilla: llenura, lleno. Les dije que el Espíritu Santo tiene un símbolo. ¿Cuál es? El agua. El agua. Solo imagínese usted un estanque de agua y usted o yo somos la vasija. Pero resulta que la vasija, ¿qué? Está vacía. ¿Y cómo va a ir la vasija y va a ir allá en los hombros de alguien a un desierto donde hay miles y miles de sedientos si la vasija va vacía? Tiene que ir llena. Entonces, para que se llene, tiene que sumergirse.
sumergirse. Eso es bautizo, sumersión. Y cuando se sumerge, como aquel himno, sumérgeme, cuando se sumerge o se bautiza, sumergir y bautizar es la misma palabra. Entonces, ¿cómo sale? Llena. Es interesante, ¿no? En este caso, los sacerdotes, nosotros los sacerdotes, y en esta figura que es el aceite de la unción, no podemos ejercer la autoridad, porque la unción, además de que es consagración, estoy consagrado para esto, para ello, es el ejercicio de la autoridad. Un sacerdote no podía ejercer la autoridad de sacerdote si antes no era ungido. Igual que un profeta no podía ejercer el oficio de profeta si antes no era ¿qué? Ungido. El rey mismo, los reyes no podían ejercer el reinado si antes eran ungidos. Mis amados, el tiempo se nos terminó, pero yo deseo que valore quién es usted y no se quede estático. Siempre en la búsqueda con el Señor, dígale: estoy vacío, lléname. O úngeme con el aceite fresco de tu espíritu. Y nuestras vidas van a ser diferentes. Quiero que oremos. Vamos a continuar este estudio, si el Señor nos permite, en la próxima. Dígale: Padre, gracias. Gracias, mi Padre. Oh, me doy cuenta de que soy hijo del sumo sacerdote, de Jesús, del ungido. Y yo también soy ungido. Gracias, mi Padre. Gracias, Padre mío. Oh, te amo. Estoy dedicado para ti. Estoy consagrado para ti. Oh, gracias, Padre bueno, por tus misericordias. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, ven sobre mí. Dígale: ven sobre mí. Úngeme. Úngeme, Espíritu Santo. Quiero ejercer la autoridad que me has dado. Oh, Padre, gracias. Padre, pido por tu pueblo. Por tu pueblo, mi Señor. Tu pueblo. Que tu unción, que tu Espíritu Santo siempre esté sobre nosotros. Que el Espíritu de Dios siempre esté como la nube, como la columna de fuego sobre nosotros. Gracias, Padre. Oremos por los que no han conocido a Jesús. Aquellos que están con hambre y sed, que vengan a Cristo el Señor, que ya no sufran bajo las cadenas y las ataduras del enemigo. Jesucristo es nuestro libertador, nos hace libres y disfrutamos de su libertad. Venga Jesucristo, dale su vida al Señor. Va a ser transformada su vida, cambiará su vida en Cristo Jesús, su hogar, su familia. Gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, mi Señor. Amén. Y el pueblo del Señor dice: